en más intimidad, ¿verdad? Somos menos, eso como que da más comodidad. Bueno, les voy a leer algo fresquito. Tiene poco que lo escribí, mucho que... Bueno, y todavía no he titulado, así que empieza con un pequeño epígrafe. El sujeto solo designa su ser, poniendo una barrera en todo lo que significa. James Lacan. Hablemos de ese. No era precisamente un santo, aunque en los santos pensé cuando lo conocí. Bueno, me hizo recordar cuando los franciscanos se dieron a la tarea de amaestrar a muchos habitantes de Mesoamérica. No me pregunten por qué. En aquel entonces, yo no tenía la intención de conocer a nadie en particular, y mucho menos ese día. ¿Saben? Procuraba vivir en la soledad, pretendiendo que la inspiración celosa de mí solo me interceptaría en solitario. Me enfrascaba en las lecturas pensando que las teorías podrían poseerme. Entregaba el cuerpo al ejercicio, creyendo ingenua que mi carne no se maceraría en 6 meses. Por supuesto no fue así. Pasaron los días, las semanas, y a poco más de un mes de habitar el sur, ya era presa de los efectos polares, y el olor de los asados en el barrio era cada vez más provocador. Y aún así seguía absorta, pretendiendo, pensando, creyendo. Un día en la facultad no conseguía concentrarme e ingenua todavía decidí visitar la biblioteca. No me pareció la gran cosa. Los libros estaban resguardados tras las rejas. Uno debía pedirlos y podía consultarlos en un cuarto contiguo bastante reducido, donde solo había una decena de mesas acomodadas por pares, una enfrente de la otra. Es decir, debías compartir tu lugar de estudio, algo tan privado para mí y a ti. Al llegar no me pareció nada aquella estructura del espacio. Encima casi todas las mesas estaban ocupadas. Cuando busqué algún lugar vacío, noté que solo había 2 y curiosamente en ambos se habían sentado personajes agradables. En ese momento dejó de molestarme la determinación del espacio y la indeterminación también. Ahora lo importante era decidir, ese horrible dilema, ¿en qué lugar sentarme? Tras un rápido vistazo hice un comparativo superfluo de calidad y me incliné por la mesa de la esquina, donde relajado yacía un chico de difusos cabellos. Me acerqué cautelosa mientras pensaba qué me depararía el destino. Para mi sorpresa encontré que en la silla contigua había una mochila y de inmediato inferí que él ya tenía compañía. Sin esperar más, retorné hacia la segunda opción, que no estaba nada mal, donde inquieto yacía ese, resolviendo ecuaciones integrales, o al menos así me pareció. De mi mochila saqué las fotocopias de Lacan, que minutos antes intentaba descifrar. Ahora que lo pienso, entre los algoritmos lingüísticos de Lacan y las ecuaciones integrales de Else, no había mucha diferencia. Quizá ambos teníamos la misma cara de confusión. Al parecer, el remedio había sido peor que la enfermedad, pues la concentración no me invadía en absoluto. Así que durante los siguientes minutos hice un esfuerzo considerable por aparentar serenidad ante Else. A la fecha, no sé si lo consigo. Sorteaba la mirada entre un párrafo y otro. De pronto aparecían palabras como significante, significado, mito subyacente, el síntoma del sujeto o el ello que habla en el otro, y frases por el estilo. Y ante la presencia de ese no tenían ningún significado, significante, ni mucho menos significación para mí en esos momentos. De pronto, tras un rugir de silla, ese me pide cómplice, que vigile sus pertenencias mientras trae un poco de agua para el mar. Fingiéndome absorta en Lacan, volteo a verlo fugazmente y accedo a la propuesta. En un instante personalmente eterno, regresó ese con su termo lleno de agua y tras un breve ritual empezó a preparar el mate. Acto seguido bebió de la palita y me preguntó si quería, cuestión que cultural y personalmente no debía rechazar. Entonces preguntó algo que aún a la fecha me resulta un verdadero dilema responder: ¿corto o largo? Entonces, en aquel entonces ignoraba por completo que un mate corto lleva poca agua caliente y el largo mucha. Pero aún así, insisto, aquella pregunta era demasiado capciosa, cuya respuesta era bastante digna de analizar. No puedo recordar qué contesté, pero sí recuerdo que como no tenía mucha práctica con eso del mate, no pude evitar quemarme con la palita, y por más que quise fingir, ese se
dio cuenta de algo y no dudó en preguntar mi procedencia o algo por el estilo. Ahí se abrió la plática y también un nuevo sendero en mi destino. Fue una charla bastante corta, pues mi clase de teoría esperaba lo suficiente como para dar impresiones y lo más importante, intercambiar números. A fin de cuentas, como humanos, siempre los números son siempre imprescindibles o hasta determinantes. En pocas palabras, las cantidades, siempre las cantidades. No es que temeré más nimiedades y me limitaré a señalar aspectos relevantes de nuestra primera cita. Al llegar y sentarme junto a él en la blancosa banca de un jardín, de inmediato él se rodeó mi hombro con su musculoso brazo, apretándome hacia él, e inició la plática, que no fue lo suficientemente trascendental ni lo bastante trivial como para atraparme, pero su presencia física resolvía todo lo demás. Y además mi experiencia no llegaba todavía tan lejos como para retirar sutilmente aquel brazo escultural para poner el horno. Fuimos a pasear, cual costumbre occidental, y la ruta nos llevó de un restaurante a un bar de moda. Había demasiado ruido y no entendía de qué manera íbamos a poder platicar entre decibeles tan altos. Nunca se me ocurrió que esa no era la prioridad de ese. Cuando menos me di cuenta, sus tentáculos se resbalaban por mi cuerpo al compás de la música. El trayecto casi finalizaba y por supuesto había dos destinos posibles, su departamento o el mío. Por cuestiones de distancia, de cantidades, terminamos en el mío, pero al parecer la suerte, arma de doble filo, no nos dejó hacer mucho, pues a los pocos minutos arribaron mis compañeras de piso. Habiendo sido tan bruscamente interrumpidos, decidimos concretar una nueva cita al día siguiente, ahora en su casa para evitar incidentes. Antes de entrar a su departamento, lo saludaron unos vecinos. Lo percibí un poco incómodo y empezó a decirme que debemos ser un poco cuidadosos, pues esos vecinos eran un tanto conflictivos y que muchas veces le inventaban rumores de él a su padre. Por cierto, otro dato importante es que vivía con su padre y además compartían el mismo cuarto. Pero no había por qué alarmarse, pues él llegaría hasta muy tarde. Las cosas se fueron dando y pasó lo que tenía que pasar, lo que pasa en las películas, en las novelas o series, en fin, lo que la cultura popular occidental nos dice que pasa en estos casos. Prefiero, pero bueno, fuera de ser como en las películas, en las novelas o en las series, hubo antes del acto un elemento que no podía darme el lujo de pasar por alto y que tenía que ver con las dichosas cantidades. En un primer momento eso me hizo sentir dichosa, pero luego de los problemas técnicos, la dicha se borró con el maquillaje del rostro y vino una ligera frustración oculta en ambos. Yo me rendí, él se rindió, y noté que su rostro pedía compasión. Solo pude darle un abrazo fuerte. Ahora que vuelvo a los hechos, me doy cuenta que todo esto tenía que ver precisamente con Lacan, con las fotocopias que aquel día en que lo conocí intentaba interpretar. Ahora que la experiencia teórico-práctica me da más recursos para analizar ese incidente, veo todo mucho más claro y firme. Al entrar en la biblioteca donde conocí a ese, intentaba retomar una lectura que no había podido terminar para la clase de ese día y que había dejado a medias la noche anterior. Se trataba de ese famoso y controversial estudio que hacia 1958 publicó Lacan, con certeza titulado La significación del falo. Me tomó mucho tiempo y más práctica que teoría percatarme de la significación actual del falo en nuestra cultura, en mí. Hacía más de medio siglo de ese estudio y a duras penas pude interpretarlo a mi manera al paso de los años. Y he pensado que de alguna forma era un texto más adelantado a su época, que quizá no se pudo o no se quiso tomar en cuenta en su momento, y ahora muchas perspectivas de nuestra actualidad han renovado sus aportaciones o las han encauzado, y tal vez haya perdido un tanto su vigencia. Pero ¿qué importa? Con el tiempo, Lacan y ese me ayudaron a percibir cuán inmersos estamos en el falo en este mundo. Y no veo en el falo un miembro viril, veo en el falo el poder, la verticalidad que hemos querido preservar por milenios, esa importancia del arriba, del más, de las cantidades, ese afán de fecundar egos, y lo veo en todas y todos, lo veo en mí. Más allá de ver un problema en el colosal tamaño de un miembro y en las dificultades que esto puede implicar por encima de lo que la cultura occidental quiere hacernos creer, veo todo un problema en el hecho de que esto en sí determine un problema. Y peor aún es que no tengamos las ganas de hacer nada. Es decir, esa apatía más peligrosa todavía que un miembro dormido.
Eso sí es algo triste, irónico, lamentable, y no es cuestión de preocupación, sino de ocupación. Eso es lo que más puedo rescatar de aquel suceso. En cuanto a ese, debo decir que no llenó mis expectativas, y quisiera aclarar que eso no se relaciona para nada con la significación del falo. En cuanto a Lacan, bueno, sus enseñanzas han sido un tanto complejas para mí, y en su momento mi experiencia, como ya mencioné, no fue la suficiente para obtener una buena nota. Pero bueno, a pesar de todo, me quedan las palabras, los silencios, la oralidad y las lecciones de vida. Gracias. Muchísimas gracias, Erendira.